הסוד לאושר ולפרנסה, הנוסחה לרווח ולהצלחה הפיננסית, הברכה מספר הזוהר הקדוש, פרשת הקטורת, על קלף אמיתי, לשמירה ממחלות, לשמירה על הבריאות, לכל מי שצריך, לילדים, לתינוקות, למבוגרים. הברכה הזאת על קלף מסוגלת לעזור רוחנית בבעיות בריאות. פרשת הקטורת על קלף שכותב נתנאל הכהן. מתחת לראש, מסוגלת מאוד. נתנאל הכהן מציג באר הקדושה על קלף עם פרשת הקטורת, אשר מומלצת מאוד על פי תורת הסוד וכתובה במקורות נוספים. פרשת הקטורת, אשר חז"ל המליצו עליה, אשר צדיקים כתבו עליה. פרשת הקטורת בגדלים שונים, שיא ההידור, שיא הפאר והכתב ברמה הכי גבוהה שיש. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos, a ti que nos sintonizas semana tras semana. Bienvenido a este tu programa Libera Shabbat, y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Abundant Grace para el Valle del Río Grande. Y bueno, hoy tengo un invitado realmente especial. Bienvenido, pastor, el pastor Mario Gamas, bienvenido. Es un honor tenerlo aquí con un tema, un tópico fascinante. Finanzas, sabiduría en las finanzas, pastor, sabiduría de reino, cómo manejar las finanzas. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por la invitación, Perla. Es un privilegio estar aquí delante de esta audiencia y estoy seguro que Dios tiene algo que decirte. Quien sea que está detrás de esa cámara, hay algo que tú tienes que saber. Yo quiero comenzar en esta mañana diciéndote lo siguiente. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7, la Escritura dice, lo principal de todo es la sabiduría. Por lo tanto, cómprala. Hoy día la gente compra muchas cosas, se hace de muchos productos y servicios, pero tristemente entre más compramos, como que nos hacemos un poquito más torpes. Dios quiere enseñarnos a ser personas sabias. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es ser sabio? Yo he definido la sabiduría de esta manera: la habilidad de distinguir diferencias en los tiempos, diferencias en las personas, diferencias en los moveres, diferencias en las unciones. La habilidad para diferenciar, para distinguir diferencias y reconocer peligros y aprovechar oportunidades. Eso es sabiduría. Y es muy grato saber que la Escritura está llena de sabiduría. La sabiduría nos ayuda, nos previene, nos hace caminar por encima de las aguas de este mundo, por encima del diario vivir y por encima de todos los eventos que a muchas personas lastiman y los hacen tropezar. ¿Dónde vemos nosotros la sabiduría? En las relaciones, en el diario vivir, en la manera como manejamos el tiempo, hasta en la comida que comemos mostramos sabiduría. Y me estoy siendo tentado a decir algo, no sé si lo digo o no, pero hablando de la comida que comemos. A veces las personas saben comer comida chatarra y a eso le llaman alimentación. Ahí se ve falta de sabiduría. Vamos al H-E-B o a la tienda, al Walmart, al supermercado y compramos 20 latas por $1 y pensamos que eso es sabiduría. No, eso es todo lo contrario, todo lo contrario. ¿En qué otras áreas vemos también la sabiduría mostrándose a todo su esplendor? Una área principal, como hemos ya anunciado que va a ser el tema en esta mañana, es en el manejo de las finanzas. Wow. Cómo manejar nuestras finanzas, cómo ser sabios en el manejo de multiplicar los recursos que Dios nos ha dado. Yo quiero rápidamente leer un pasaje que está en la Escritura que a menudo se cita para decirle a la gente, para decirle a las mamás que deben enseñarle a sus niños los versículos de la Biblia. Así se enseñan las iglesias. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere grande no se apartará de él. Y pensamos que tiene que ver eso solamente
con enseñarle a los niños versiculitos. Pero en el versículo que está aquí enseñando ese pasaje, el que sigue nos dice qué es lo que debemos enseñarle a los niños y qué es lo que nosotros también deberíamos haber aprendido de niños y quizás no aprendimos. Y lo que dice el siguiente versículo es lo que me sirve de base para compartir lo que te voy a compartir. Dice así: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo de su acreedor. ¿Qué es lo que debes instruir al niño cuando está niño pequeño? Cómo mantenerse libre de deudas, cómo no ser esclavo a la deuda. Siento que ya ofendí a alguien por ahí, pero no se ofenda, solamente reciba lo que Dios nos quiere decir. Por otro lado, debemos entender que el vivir endeudados todo el tiempo nos roba la bendición futura. Cuando tú sabes que Dios tiene para nosotros muchas bendiciones, entre ellas financieras. Cuando yo vivo esclavo de los acreedores, profeso con mi lengua ser o tener un solo maestro, only one master. Decimos, Jesús es mi maestro, pero entonces tengo que meterle 10% de mi cheque o de mi ingreso a la Mastercard. Entonces realmente Jesús no es mi maestro. Hay otros amos sobre mi vida y es importante que entendamos cómo esto debe evitarse. Por otro lado, la Escritura, y cuando desees interrumpirme adelante, yo estoy para servir. Por otro lado, la Escritura dice en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 8, no debáis a nadie, a menos que no sea el amaros unos con otros. Y si al que le debes impuestos, págale impuestos, al que honor, págale honor. Pero dice, no le debáis a nadie. Es bien importante, pastor, definitivamente que el Señor, que sepamos que al tener la mente de Cristo, somos cabeza y no cola. Así es. Amén. Y es un tópico bien importante esta llave, como ser no solamente libre de deudas, sino como hacer riquezas. Eso es importante. Así como hay espíritus que rigen en los aires. Cuando hablamos, por ejemplo, el espíritu de Jezabel rige las relaciones familiares. Por eso están tan torcidas las relaciones familiares. Y hoy el hombre, la hombría está ausente en la iglesia y en la sociedad. Interesante que los científicos que hablan de liberación y asuntos de enfermedades han descubierto que una de las enfermedades más típicas que se llaman learning disabilities o las habilidades de aprendizaje están ligadas a la ausencia de un papá en la casa. Donde no hay papá, los niños tienen dificultad aprendiendo. Ahora, Jezabel es responsable de eso. Por otro lado, hay un espíritu que gobierna desde las alturas y desde las sedes financieras globales y se llama el espíritu de Mamón. En el libro de Mateo 6:24, Jesús en rojo lo puso. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno por encima del otro. Y termina el versículo diciendo, de la misma manera, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra griega para riquezas es mamón. Wow. Es un dios antiguo, un dios pagano en el cual se le daba crédito por la prosperidad financiera. Y hoy mamón gobierna el planeta a través del engaño de que nos podemos hacer ricos todos. Bueno, es bien importante reconocer que no tenemos lucha contra sangre, carne primeramente, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas en este mundo, en este siglo de maldad, que de una u otra manera van a querer manipular o manejar nuestras acciones, decisiones y conducta. Amén. Exacto. Pero antes de, yo quiero leer rápidamente una escritura, pastor, claro. Que ha sido para mí la llave de las riquezas, porque la palabra de Dios dice que el Señor nos da poder para hacer las riquezas, amén. Pero esta es la llave maestra. Si tú quieres tener la llave hoy, esta mañana, bueno, anótala. Vamos directamente a Malaquías 3:10. Así dice el Señor, en el nombre en cuya presencia estamos. Dice: traer todos los diezmos y primicias al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? Donde tú te alimentas. ¿Dónde tú te alimentas? Primeramente, hablaba de un alimento físico, pero también hay un alimento espiritual. ¿Dónde tú te alimentas? Y hay alimento en mi casa.
¿Dónde es? La casa del Padre, la casa de Dios. Y probadme. Lo que me fascina en este texto, pastor, es que es el único texto en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, donde Dios te dice, pruébame. Alguien que te reta, wow, que tiene poder, control, autoridad, sobre todo principado, toda potestad, todo gobernador. Y te dice, y abriré cielos y ventanas y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Pero aquí esto es lo que me encanta, que reprenderé al devorador por ti. Esta mañana puede ser que haya un devorador, una pérdida de un hijo, una pérdida de una hipoteca, un divorcio tal vez, una enfermedad. No sabemos cuál es el devorador, pero ¿sabes qué? No te tienes que preocupar por el devorador. Simplemente llega y trae a la casa del Padre, al alfolí, diezmos y primicias. Y entonces activas una bomba atómica en el cielo que te dice el Señor: abriré puertas y ventanas de bendición hasta que sobre y abunde, y no tendrás tanto donde almacenar. Qué bueno que mencionas ese pasaje, mi hermana, porque quizás alguien que nos esté escuchando en esta mañana se pregunta, bueno, pero pastor, yo asisto a una iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo, yo siembro, ayudo al necesitado y sigo viviendo en la miseria. ¿Qué pasa? Uno de los devoradores, hay muchos devoradores, pero un devorador que devora nuestras finanzas es el que estoy mencionando, es Mamón, a través de muchos agentes. Uno de ellos, la deuda. Ese es un devorador. Tú puedes traer diezmos y ofrendas, tú puedes dar primicias. Por años yo viví así. Yo ya tengo 30 años en el camino del evangelio y más del 50% de ese tiempo yo viví en la miseria. ¿Por qué? Porque yo no sabía que había maldiciones generacionales operando en mi vida en relación con las deudas. Cuando yo entiendo eso, ahora entiendo por qué muchas cosas en mi familia han pasado. Y quizás tú nos escuchas y digas, yo así estoy. Yo tengo una incapacidad de poder parar al usar el plastiquito. Eso quiere decir una maldición generacional operativa. Mamón, a través de la deuda, nos roba toda futura bendición. No es Dios, no es que el diezmo no funcione, no es que la ofrenda no funcione, no es eso. Funciona, pero a veces ni siquiera es el diablo el que nos la roba. A veces nosotros mismos, por la falta de sabiduría, dijimos que era sabiduría, la habilidad de reconocer diferencias, poder reconocer peligros y aprovechar oportunidades. A veces nosotros mismos nos robamos la bendición cuando vamos y le entregamos nuestras finanzas a un acreedor. Nos hacemos esclavos de él. Yo quiero rápidamente, si me permite, mi hermana, decir 10 síntomas en la vida de una persona que me dicen a mí y les dicen a ellos, nos dicen que están operando bajo la influencia de Mamón. Wow, si quieres ser libre de Mamón, toma nota esta mañana. Estos son bien importantes. Primeramente, una persona que constantemente está preocupada y ansiosa sobre el dinero, Mamón está detrás de ella. Otro, estas son personas que mal manejan sus recursos. Los manejan mal. Reciben $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 o $10,000 y no les alcanzan. ¿Cómo es que no les alcanzan? Si vivimos en la nación más grande, más poderosa de este planeta, donde el ciudadano común en el planeta vive con menos de $5 al día, nosotros aquí vivimos con mucho más y no nos alcanza. ¿Por qué? Un mal manejo del dinero. Ese es Mamón operando. Número 3, son personas que nunca tienen lo suficiente. Yo recuerdo como hoy, cuando vine a este país, hace 29 años, ganar el salario mínimo y no me alcanzaba para vivir. No me alcanzaba, eran $3.35 la hora y no me alcanzaba. Y recuerdo como hoy decir a mi esposa años atrás, después de tantos años donde Dios nos prosperó, decir lo mismo: no me alcanza, no me alcanza. ¿Por qué no me alcanza? Mal. No hay una operación de Mamón en esa vida. Siempre está escaso. Número 4, una actitud, te lo dije, no, de no me alcanza. Número 4, no tiene lo suficiente. En inglés se dice mejor, I cannot afford that.
Gente que siempre anda diciendo, no, eso yo no lo puedo comprar, nosotros no podemos ir ahí. Yo viví en Chicago 7 años y uno de los grandes pecados que yo cometí en la ciudad de Chicago es nunca poder haber entrado a ver un partido de básquetbol de Michael Jordan. Wow. Y valían $20 la entrada. ¿Por qué? Porque yo decía, eso yo no me puedo dar ese lujo. No lo merezco, no puedo. Eso es mamón operando. Otro, número 5, compras impulsivas. Estaba a 50%, tuve que comprarlo. Está al 30%, uno y te llevas otro. Compras impulsivas, mamón está operando. Uno de los favoritos míos, que en la cultura hispana es bien fuerte, tacañería. Tacañería. Todo el tiempo le ponemos precio a todo, precio a todo, precio a todo. Tacañería, eso es mamón teniendo sus garras en la vida de la persona, porque te hace sentir que no puedes. Tú mencionabas hace un ratito que Dios nos llamó a ser cabeza y no cola. Eso es lo que la Escritura dice, pero lo que la realidad del creyente que va a una iglesia, y quizás personas que no van a una iglesia pero nos están escuchando, también están viviendo es que somos cola y no cabeza. Siempre estamos al final, siempre estamos en los limitados. ¿Por qué? Por falta de sabiduría financiera. Otra manifestación de mamón, número 7, es la de avaricia. Siempre avariciando tener, y nunca tienes. Número 8, falta de contentamiento. Nunca estás contento con nada. $30 de salario no te satisfacen, 50 no te satisfacen, 100 no te satisfacen, $300 al día no te satisfacen. Falta de contentamiento. Ese es mamón operando. Número 9, uno de los más importantes, una esclavitud a la deuda. Adicto a la deuda. Es decir, estas personas, y ahí estaba yo metido, estas personas desde jovencitos se endeudan. A la edad de media viven endeudados. Y a la edad de la vejez viven endeudados. Yo tengo ese asunto en mis ancestros. Y es importante reconocer, solamente viendo nuestra familia, solamente viendo nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, y podemos determinar si yo camino en bendición financiera o lo contrario. Y la número 10, que es la última manifestación importante de cómo mamón se manifiesta en la vida de alguien, es un exagerado valor al dinero. ¿Sabe que el dinero, quisiera tener un billete aquí, pero no tengo, un billete de $10 en sí es papel. En sí no tiene valor, el valor se lo da el Banco Nacional del que lo emite, pero el que más le da valor es la persona. Mamón se manifiesta en una persona con un exagerado valor acerca del dinero. Eso es todo para él, eso es todo para ella. Y eso aplica a creyentes y no creyentes. Y tristemente, creyentes y no creyentes en el tema del manejo de los recursos somos igual ausentes de sabiduría muchas veces. Es muy fuerte porque hasta puedes vender tu primogenitura. De hecho, muchos lo hacen. Es tremendo, es un tópico tremendo que declaramos que el Señor abra tu entendimiento a un nivel superior y puedas recibir, y así como recibir, activar estas semillas de grandeza. Así es. Pastor, me impacta gente con propósito. Cuando tuve la oportunidad de estar en su oficina hace una tarde, me impactó este lema, pastor. Y lo toco porque me estaba hablando de la herencia que son los hijos, que los hijos no son un gasto, son una herencia. Pero me impacta el tópico, restaurando familias, pero una a la vez. ¿Cómo es eso? Sí, típicamente uno a veces en las congregaciones, sobre todo cuando hay mucha gente, uno tiende a enfocarse en números específicos. Te importa el papá o te importa la mamá si no tiene esposo y ya, pero no te importa a veces, la gente los ministros no se fijan mucho de todo lo que va con esa persona. Y es importante que Dios restaure al matrimonio primeramente, y si hay hijos, que Dios los haga parte también de esa restauración. No se vale gente sirviéndole a Dios, consagradas, entregadas a Cristo, y sus hijos perdidos. ¿De qué sirve eso? ¿Qué tipo de alcance es eso si perdemos la herencia que son nuestros hijos? Y nuestro primer ministerio es nuestra familia, nuestro hogar, nuestra sangre. Pastor, quiero mandar un saludo a la pastora Fabiola Gamas, que sé que nos está viendo. Vamos a tener el honor de invitarla. Y bueno, pastor, ¿algo más que quiera agregar? Sí, cómo no. Quiero rápidamente definir a qué se le llama una persona pobre. Pobre no es el que gana poco.
Pobre no es el que no tiene nada. Pobre es aquel que no solamente no entiende para qué es el dinero, pero que gasta todo lo que recibe semana tras semana. El que gasta el 100% de sus recursos para vivir, tiene que gastarlo. Esa persona es una persona pobre, ya sea que gane 1,000, 2,000, 3,000 o 5,000. No tiene que ver la cantidad, tiene que ver el hecho de cómo entendemos para qué es el dinero. Curioso es que la cultura judía, maravillosa cultura, de ahí deberíamos aprender muchas cosas nosotros. Nosotros tenemos una cultura hispanoamericana y tristemente en nuestra cultura hispanoamericana hay cosas que deberíamos desaprender. Y una de esas cosas es que no le enseñamos a nuestros hijos a ahorrar. Los padres no saben ahorrar. Por lo tanto, toda generación que salen de sus lomos, salen aprendiendo a gastar todo lo que llega a su mano. Endeudados. Aparte, endeudados. A eso le llamamos nosotros una mentalidad de adolescente. Es bien sabido por toda la gente que tenemos o hemos tenido adolescentes, que tú le das a un adolescente un billete de $20 y ¿sabes qué? No te lo gastes todo de una vez. Es como que le diste dinamita, no lo puede conservar en la bolsa. Y muchas veces esa mentalidad de adolescente la llevamos a la edad madura, al matrimonio y a la vejez, y todo lo que nos llega a la mano literalmente lo gastamos. Yo decía de la cultura hebrea lo siguiente: la cultura hebrea, la cultura judía, le enseña desde pequeños a sus niños un secreto que es maravilloso, y es este: del 100% de sus recursos, ellos apartan para Dios, como decías aquí, el sagrado diezmo, lo apartan. Después otro 10% para ofrendar a proyectos especiales, para necesitados o cualquier ofrenda especial. Y lo ponen en jarritas, en jars, en jarras, se puede poner en sobres, se puede poner en cuentas de banco. Lo separan. Otro 10% de eso se hace para ahorrar. Y después 20% se separa para proyectos de invertir y multiplicar. Me llama la atención que hay muchos pasajes de la Escritura que Jesús nos dice, nos da parábolas donde recompensa a aquel que tenía 5 porque lo reprodujo, le da. Y por ejemplo, en la parábola que está en Lucas 19 de las minas, les dio a 10, les dio 10 minas. Y el primero que tenía a 10 la reprodujo a 20. El segundo le dio 5 y la reprodujo a 10. Y así, me llama la atención que leemos esas parábolas y entendemos y pensamos que se trata de los dones. El principio es la multiplicación. Dios adora, a Dios le encanta que tú aprendas la multiplicación. Y en el tema que estamos tocando hoy, yo tengo que aprender a multiplicar mis recursos. Yo dije del 100%, llevo ya 10, 20, 30, ya van 50. Y entonces los judíos, los pequeños judíos, cuando van creciendo, aprenden a vivir solo con el 50% de sus ingresos. Wow, tremendo. Porque es que nosotros aprendemos a vivir con el 100% y algunos hasta con el 120% de nuestros ingresos. Preguntará, ¿cómo es que se puede vivir con 120% si uno nomás gana el 100%? Fácil, le cargas a la Visa o a la Mastercard el otro 20%. Es un cuento de nunca acabar, un círculo vicioso, satánico y enfocado a ser esclavos en un pueblo que Dios llamó a la libertad. Y esta mañana el Señor quiere hacerte libre, libre de toda esclavitud, libre de todo principado, potestad, gobernador, todo lo que limita, todo lo que asedia a tu familia, tus finanzas, no solamente en el área económica, también en el área espiritual. Sí. Yo quiero, pastor, pedirle que desate la bendición, no, que desate las finanzas y tomando en cuenta, ¿verdad? Obedeciendo y alineándonos de acuerdo a la palabra. Antes de hacerlo, solamente quiero decir lo siguiente. Hay un pasaje en la Biblia, Proverbios 13:22, y dice así: sabio es el hombre que deja herencia a los hijos de sus hijos, o sea, a los nietos. Ese es un hombre sabio. Tú te preguntarás, a mí nadie me dejó herencia. No, porque no te pasó a ti, no estás obligado tú a hacerlo. Yo estoy trabajando activamente en ese concepto hoy en mi vida. Yo no me puedo ir a la muerte sin lograr que mis nietos tengan todavía algo que de mí.
No lo hago por orgullo o por nombre personal. La Escritura lo dice. Yo he aprendido que todo lo que la Escritura dice, si yo lo obedezco, prospero. Entonces, vamos a orar, a hacer declaraciones en el aire a través de esta emisora, para que tú, mi amigo, mi amiga, amigo, hermano que nos escuchas, puedas recibir la impartición que estas palabras tienen. En el nombre de Jesús yo declaro sobre tu vida entendimiento acerca de no gastar todo lo que tienes. En el nombre de Cristo Jesús, el poder del entendimiento y la revelación para entender que no puedes seguir siendo esclavo y permitir que tus hijos ya sean esclavos. Aprende a vivir en libertad. Así que gasta menos de lo que ganas y el resto guárdalo. Guárdalo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te suplico que bendigas a cada persona que está pasando crisis financieras, que está pasando escasez, que no le alcanza y piensa, porque Mamón le ha dicho, el diablo le ha dicho, piensa que nada lo va a sacar de ahí. Padre, que la luz de la esperanza, que la luz del conocimiento, que la luz de la unción y el poder que has puesto sobre mi boca los haga libres, no solamente de toda escasez y de toda deuda, pero que los haga libres de ese gancho que los tiene en temor, de que no se puede. Sí se puede en el nombre de Jesús. Para eso fuimos llamados, para reinar y gobernar en libertad, en prosperidad y en poder. Y no se puede gobernar cuando vivimos presos de un acreedor. Así que en el nombre de Cristo, yo declaro que la unción que el Señor me ha dado en mi vida para vivir y para declarar y para vivir en prosperidad, no solamente es real para ti, es accesible para ti. Tómala, es tuya, y el Señor quiere verte prosperando y caminando en libertad desde hoy y para siempre. Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de un accidente automovilístico o ha sufrido lesiones personales o incluso la muerte por culpa de otras personas, busque la ayuda de un abogado que tenga la experiencia y los medios para obtener la compensación que usted merece. El abogado Raúl Rodríguez trabaja con responsabilidad y seriedad, siempre luchando por sus derechos. Abogado Raúl Rudy Rodríguez, The Good Guys. De regreso aquí en tu segmento favorito de Good Guys, obviamente defendiendo tus derechos, y está con nosotros un invitado especial, mi hermano en Cristo, primeramente Rudy. Bienvenido, Rudy. Aparte de los accidentes automovilísticos, hay otro abogado que trabaja conmigo que esperé que él iba a llegar ahora, pero no llegó a tiempo. Se llama Fabián Guerrero. Él está manejando casos de inmigración. Y es de que una persona que está escuchando tiene preguntas sobre inmigración, pueden llamarnos, y el nombre de él es Fabián Guerrero. Muy buen servidor, ama a Cristo, es mi hermano en Cristo y tiene una pasión para ayudar al pueblo. Bueno, los teléfonos están apareciendo en pantalla. Gracias, Rudy, por estar con nosotros. No te despegues, vámonos a pausa. Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de un accidente automovilístico o ha sufrido lesiones personales o incluso la muerte por culpa de otras personas, busque la ayuda de un abogado que tenga la experiencia y los medios para obtener la compensación que usted merece. El abogado Raúl Rodríguez trabaja con responsabilidad y seriedad, siempre luchando por sus derechos. Abogado Raúl Rudy Rodríguez, The Good Guys.